Hoy es un día glorioso. Tenemos acá, ustedes ya conocen el personaje, el invitado para todo este fin de semana en nuestro distrito, el pastor Vladimir Polanco. Vladimir, saluda al distrito de Franconia. ¿Cómo están ustedes? Yo me siento parte de este distrito. Sí, claro. Porque esta iglesia nació de cuando estaba junto con el distrito de Campana. Así es. Y yo recuerdo que el Claudio, y creo que en ese tiempo también estaba Melo Padre. Yo llegué a predicar cuando era estaban en una marquesina de una hermana, ahora no recuerdo cuál era. Lucía. Lucía. La hermana Fit. La primera. ¿Era usted? La marquesina ahí. Tu papá trabajaba en ese tiempo. Había mucha hormiga, eso es cierto. Sí, porque era hierba, así que... Estamos en familia entonces, Vladi. Eso hace, no sé, 25 años tal vez. Solo un poquito el micrófono de Vladi. Bueno, pero es que yo tenía 8 en ese tiempo. ¿Cuánto hace, hermana? Sí, 30. Sí. 12 tenía. Duramos 10. Allí donde está el taller de mecánica. Sí. Ahí duramos 10. Como 7 meses en mi casa. Ya tú sabes, Vladi. Así que estamos en familia. Estamos en familia. Bien, señores, yo sé que muchos, levanten la mano todos los que conocen al pastor Vladimir Polanco. Sí, es que todos son. Pero levanten la mano los que no lo conocen. No, que todos me conocen. Ahí está, ¿ves? Yo sabía, y le dije, Vladi, tenemos que hablar un poquito de ti. ¿Cuánto tiene ChatGPT? Apuesto que yo te lo voy a decir, fue de ChatGPT, para que no vayan a creer que yo hice una investigación exhaustiva. Pero algunas de las cosas que podemos decir del pastor Vladimir Polanco, yo le dije a ChatGPT, hazme una pequeña biografía del pastor Vladimir Polanco, el director de la revista Prioridades, y él me dijo, Vladimir Polanco es un teólogo, escritor y líder cristiano vinculado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A lo largo de su ministerio ha servido en diversas áreas de trabajo religioso, ha sido pastor, profesor de teología y editor de publicaciones bíblicas y teológicas. Pero vayamos a los libros que ha escrito el pastor Vladimir Polanco, entre ellos matinales matinales y doctrinales, ¿verdad? Es el área donde ha escrito más. Dice, en esto creemos, ese fue creo el último, ¿verdad? De doctrina. Esto creemos, sí. Creciendo en Cristo, el santuario al alcance de todos. Tú me dices, porque yo a veces se equivoca en ChatGPT. Exactamente, el Evangelio de la Gracia. Sí. Visita mi muro. Yo recuerdo ese era de... Exactamente, relacionado más a las redes sociales, como algo así, ¿verdad? Yo estoy contigo, 365 promesas bíblicas, celebrando la providencia divina. La primera pregunta, Vlad, ¿cuál ha sido para ti el libro donde más has disfrutado, donde más, la experiencia mejor de uno de los libros que te haya escrito? Eso es como tú preguntarle a un papá que cuál es su mejor hijo. Llega cuál quiere más. Pero me voy a meter en un lío. Sí, porque aquí hay mucha gente que yo quiero y que me quiere. Lo va a regalar, señores. Y yo nada más solo traje 3 libros de estos. 3. Y solo puedo regalar 2. Y uno es del anfitrión, el pastor Morillo, ya ustedes saben. No, yo voy a regalar el mío, tranquilo. Entonces, este libro todavía no ha llegado ni siquiera a la editorial. Estos son los ejemplares que envió la imprenta para que lo veamos. Okay. Y si tú me preguntas cuál es el libro que yo más he disfrutado, entonces tendría que ser este. Olor a Tierra Nueva, la esperanza final en Apocalipsis 20 al 22. Wow. Hoy te escuché hablando en Radio Amanecer de ese libro. Sí. Este es el último. ¿Y cómo lo vamos a regalar, Vladi? Robert ya me está sobornando. Mira, aquí vino Alexandra. Dije que ella, que es visitante, que no sé qué cosa. Ustedes vieron una morena alta que se paró aquí. Esa tiene 40 años en la iglesia. Fue directora de jóvenes cuando yo era pastor de ella. Entonces se para aquí y dije que visita. Está la mamá de Alexandra. La veo también por ahí. Está su hermana Adriana. Y entonces... Dime tú. Está complicado. Está complicado y Adriana está fuera de la iglesia. No, ella está de vacaciones, no fuera. No fuera. Ella viene a la iglesia constantemente. Aquí. Te estoy ayudando, Adriana. Entonces, mira, me encantaría dárselo a Adriana. Ok. ¿Cuánto quieren que se lo demos a Adriana? Se lo doy a ella. ¿Cuánto quieren que no se lo demos a Adriana?
Vamos a hacer algo, Vladi. Yo te voy a regalar un libro para que tú regales ese a otra gente. Toma. Y este que yo se lo regalo. A quien tú quieras. A uno a Adriana y otro al que no quería que se lo dieran a Adriana. ¿Eh? No me meto en problemas. No, mire, aquí hay libros, ¿no? Le vamos a regalar libros. Cuando tú vuelvas a la iglesia, tú vas a ser directora de jóvenes aquí, este libro te conviene leerlo a ti. No, Wilton, pásamele ese libro allá. Vamos a pedirle al diácono. Mira, está Wilton también aquí. Wilton aquí. No, Wilton tú le has dado muchos libros ya. No, pero Wilton no tiene eso. Mira, Oguel, que es hermano mío. Colomé, que de la familia. Mi amigo periodista, Aneudi. Yo estoy metido en un lío aquí. Allí te están pidiendo otro libro. Mire. Sí. Ok. El que le trajo algo a Vladimir, él le regaló libro. Bueno, señores. No se preocupe, señor. Lo que pasa es que Oguel me trajo, Le trajo algo. un galón de jugo de guayaba. Ok, él no tiene ventaja, él no busca Bueno, ventaja. está bien. Bueno, señores, no se preocupen. Le vamos a hacer llegar algo, no se preocupen. Ustedes son muchos, pero vamos a ver cómo el Señor nos ilumina. Miren, hemos venido esta tarde y esta noche, Pastor Vladimir, y aquí está todo el distrito, o bueno, una representación, pues no todos caben acá, pero hay una buena representación. Y hoy quisimos dedicar a preguntas relacionadas con los jóvenes o hechas por los jóvenes. Nosotros dimos un link. ¿Cuántos de los jóvenes, adolescentes jóvenes, de 30 años para abajo, porque no quiero lo de 60 y que levantando la mano que son jóvenes, no, de 30 años para abajo, mandaron preguntas por el link que le mandamos? De los jóvenes que están aquí, levanta la mano los jóvenes que mandaron preguntas. Los de 60 son 2 de 30. No de 30. Que pueden Bien, entrar. nosotros vamos a tratar de responder la mayoría de preguntas. Aquí vamos a estar hasta las 9:30. Ese es el programa de hoy. Si nos vamos a las 10, bueno, el problema de ustedes, no de Vladimir y mío, ¿ok? Pero ya Vladimir y yo vimos la pregunta. No vamos a depurar preguntas, todas son buenas. Solo que vamos a llegar hasta donde más podamos. ¿Les parece bien a ustedes así? Bien. Pastor Vladimir, empezamos con preguntas. Vamos a empezar con preguntas. La primera pregunta, vamos cerrando a como aparecieron, pero la primera, Pastor, ¿cómo explicar breve, porque la pregunta abarca mucho, que Dios es tres en una persona, o tres que son uno, y uno que son tres? Esa es más o menos la pregunta, ¿tú la viste? ¿Cómo explicar lo de la trinitaria o la Trinidad? Es lo Bien, mismo, yo Trinitaria y Trinidad. hace un momento vi las preguntas y le comentaba al pastor que me sorprendieron realmente las preguntas que lanzaron los jóvenes. No me imaginé que iban a salir tantas preguntas de naturaleza bíblica. Yo no sé cómo explicar la doctrina de la Trinidad, pero tampoco sé cómo explicar la doctrina de la encarnación. O sea, todo lo que tiene que ver con Dios entra en una esfera inexplicable para un simple ser humano. Yo sí creo y puedo compartir con ustedes la información que da la Biblia al respecto, pero entender los detalles de la Trinidad o de la deidad, eso rebasa mi comprensión y rebasa mi capacidad de explicar, porque el día que tú puedas explicar a Dios, eso significa que tú estás en la misma categoría que Él, y eso es imposible para cada uno de nosotros. Aunque la Biblia nos dice muchas cosas sobre Dios, pero en realidad entrar al terreno de Dios es entrar a un terreno de misterio, donde la comprensión humana es sumamente limitada. Ahora, podemos ver en la Biblia evidencias de que hay tres personas que reciben y poseen atributos divinos. Sí, eso es una enseñanza de la Biblia que no la podemos negar. Vean, por ejemplo, un ejemplo de fórmula trinitaria en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, para no citar un texto así tan conocido por la mayoría de nosotros, pero mira Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comienza a hablar de lo que hace el Padre. Dice que Él nos escogió en Cristo, versículo 5, que por su amor nos predestinó. Y el versículo 6 dice que hizo eso para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre. ¿Quién sería ese? Jesucristo. Jesús. Entonces comienza a hablar de Jesús, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con toda sabiduría, y habla de todo lo que Cristo hizo. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Noten que lo mismo que se dice del Padre, para alabanza de su gloria, sí, viene San Pablo en el versículo 12 y lo repite con respecto al Hijo, a Cristo, para alabanza de su gloria. Miren ahora el versículo 13. Y habiendo sido sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y otra vez, ¿cómo termina el texto? Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Para alabanza de su gloria. Noten que los tres, algunos, yo voy a tratar de portarme bien hoy, pero algunos, no, que al Espíritu Santo no se le adora y que el Espíritu Santo no es Dios. Bueno, Pablo dice que así como el Padre recibe alabanza y gloria, el Hijo recibe alabanza y gloria, también el Espíritu Santo recibe alabanza y gloria. De hecho, los que tenemos muchos años en la iglesia, crecimos en el culto divino. Ya yo no sé si por ejemplo ustedes lo cantan, pero cantábamos un canto a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro. Ustedes se lo saben. Claro. ¿Y cómo termina el texto? Y al Eterno. O sea, esta iglesia todo el tiempo le ha rendido alabanza al Espíritu Santo. Exacto. Todo el tiempo. ¿Por qué lo hacemos? Porque seguimos lo que Pablo dice. Si el Espíritu Santo recibe alabanza y gloria, entonces eso indica que el Espíritu Santo tiene categoría de un ser divino. Otra fórmula trinitaria la encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios 12, 14. 2 Corintios 12, 14 es el último texto de la carta. El Pablo termina diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿y qué más? Y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Noten cómo Pablo menciona otra vez a las tres personas. Pablo pudo haber dicho la gracia de Jesucristo y quedarse ahí. O pudo haber dicho el amor de Dios y quedarse ahí. O pudo haber dicho la comunión del Espíritu y quedarse ahí. Pero nuevamente Pablo menciona cómo los tres desempeñan un papel importante en el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Uno va a encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis, y porque son muchas preguntas y no quiero extenderme mucho en una pregunta, pero por ejemplo en Apocalipsis dice Juan, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de parte del que era y del que ha de venir. Ese es el primero que él menciona, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel. Eso indica que el que ha de venir es otra persona diferente a quién, A Jesucristo. diferente a Jesús. Entonces el que ha de venir es una imagen para hablar del Padre, los 7 espíritus para hablar del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel. Noten que otra vez toda la Trinidad está involucrada en un proceso de saludo que se le está enviando a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Así, ustedes van a encontrar muchísimas veces que esas tres personas aparecen juntas en la Biblia y aparecen en otros textos de manera individual, y en esos textos de manera individual se identifica cada uno de ellos como un ser divino. ¿Está respondida la pregunta para la persona? Yo sé que no. Porque aún en el cielo vamos a estar aprendiendo de las tres personas de Dios. Pero pastor, yo creo que esta sí te la puedes responder. Miguel es un ángel, es Jesús, y si Jesús fue creado. Ya. Bueno, son varias preguntas. Comencemos estableciendo una diferencia entre los ángeles y Jesús. En el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1,
el versículo 5, Pablo pregunta: ¿a cuál de los ángeles digo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenlo, ¿quiénes? ¿Todos qué? Todos los ángeles, de manera que hay una diferencia clara entre Jesús y ¿quiénes? Y los Y los ángeles. Ahora, la palabra ángel lo que significa es mensajero. Y la palabra arcángel, que es la que se le aplica a Miguel en el libro de Judas, el versículo 9, cuando el arcángel Miguel contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés, la palabra arcángel lo que significa es el principal de los ángeles o el jefe de los ángeles. En ese sentido, ¿por qué Jesús vendría siendo el principal de los ángeles? Si tomamos la palabra ángel en función de su significado, no en función de lo que de un ser celestial, sino lo que significa un ángel es un mensajero. Exacto. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. No está hablando de un ángel, un ser celestial que está en la iglesia de la Odisea, sino los mensajeros que están en la iglesia de la Odisea. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, pero el que tiene el evangelio eterno soy yo. Entonces, ese ángel soy yo, es la iglesia, en función de que la iglesia es mensajero. Si tomamos a arcángel como el principal mensajero, lo que estamos diciendo es que Jesús constituye el mensaje definitivo y más autorizado que Dios ha enviado a la raza humana. De hecho, eso lo presenta el libro de Hebreos. Dice Dios, Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestro Padre por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero por sobre todas las cosas. O sea, si la palabra de un ángel fue buena, la palabra del Hijo es superior a la de cualquier ángel, porque Él es el mensajero por excelencia. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo da a conocer. O sea, Jesús es el único que puede explicarnos claramente a nosotros quién es Dios. Entonces, en ese sentido, Él es el principal mensajero, pero también es el jefe de los ángeles. Y así lo presenta Apocalipsis 12. Cuando dice que hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Entonces, lo que quiero que vean es que arcángel no necesariamente es un ser angélico, sino que arcángel puede aludir a una persona que está por encima de los ángeles. En Daniel 10, que es la primera aparición de Miguel en la Biblia, y este es un episodio que a mí me gusta mucho. Daniel está orando. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro, Daniel está orando. ¿Recuerdan cuántas veces tenía orando? 3 semanas, ¿no? 3 semanas. 3 semanas orando. Y el día 21 de esa jornada, el último día, entonces Gabriel viene y le dice a Daniel: hey, a mí me enviaron desde el primer día a responder tu oración. Exactamente. Pero dice Daniel 10:13, durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Es un pleito entre Gabriel y Satanás. Y Gabriel, perfecto, Lucas 1 dice que es el ángel que está en la presencia de Dios, probablemente sea el que sustituyó el lugar que ocupaba Lucifer en el cielo. Gabriel, durante 21 días peleando contra Satanás, el día 1, el 3, el 4, no pudo derrotarlo. Y el día 21, el mismo Gabriel dice, pero vino Miguel, el principal de los príncipes, a ayudarme. O sea, en una batalla contra Satanás, un ángel de Dios, perfecto e impecable, no pudo con el diablo. Wow. A veces, algunos de nosotros nos sentimos con una actitud muy triunfalista. No, yo sí con Satanás. Satanás te agarra y te desbarata en 20 pedazos. Usted no puede con Satanás. Lucas 12 llama a Satanás un hombre fuerte. Y Lucas 12 dice
que tiene que venir uno más fuerte que él para amarrarlo y despojarlo. Y ese más fuerte es Cristo Jesús. Amén. Y en Daniel 10, el que viene y lo derrota precisamente es Miguel. Y en Judas 9, cuando está peleando por el cuerpo de Moisés, el que lo derrota es Miguel. Y en Apocalipsis 12, cuando arma el lío en el cielo, el que lo derrota es Miguel. De manera que Miguel es el nombre del Cristo que tiene el poder y la fuerza y la autoridad para someter al mismo Satanás. Amén. Usted puede burlarse de los católicos, pero la descripción, ¿recuerdan lo que venimos de un hogar católico? Lo que crecimos en un hogar católico como yo, teníamos en la casa un cuadro Miguel, donde el arcángel Miguel tenía una espada y que tenía Satanás. Y lo tenía pisado. No adoramos el cuadro, pero la imagen que transmite el cuadro es correcta. La realidad. El único que puede pisar la cabeza de Satanás es Cristo. Wow. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 16 que muy pronto el Dios de paz pondrá a Satanás en nuestros pies y nosotros podremos pisarlo. Pero es Dios el que lo va a poner en los pies para que nosotros lo pisemos. Entonces, Miguel es el nombre que se utiliza en la Biblia para hablar de ese Cristo guerrero, ese Cristo preencarnado que desde el cielo y en la tierra siempre le ha demostrado a Satanás que él es un frustrado y derrotado y que por más que él ataque al pueblo de Dios, si el pueblo de Dios se mantiene como Daniel en una actitud de oración, los ángeles, y si un ángel no puede, el mismo Jesús vendrá a destruir a Satanás para que nosotros podamos gozar de la victoria que él tiene para cada uno. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Creo que esta parte tiene que ver con la divinidad, ha sido un bloque fuerte. Hay una parte, Vladimir, que es de la creación. Él le dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es una pregunta, creo que es clásica. Ese principio, ¿qué determina cuál fue el tiempo de la creación? ¿Hubo alguna pausa entre ese principio y la creación misma dijo Dios sea la luz, cuando empezó la creación de los 7 días o los 6 días? Del principio a ese momento donde Dios dice sea la luz, ese tiempo, ¿cómo podemos hablar de ese tiempo? ¿Qué representa ese tiempo? Bien, el debate es la declaración de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la tarde y la mañana del primer día. Sí, ese principio incluye el primer día de la creación. Es decir, si la semana de la creación comienza con ese principio, si ese principio es el inicio del planeta Tierra, o si ese principio es un momento anterior al primer día mencionado en Génesis 1:3, cuando la luz es creado. ¿Captaron el problema? Ese es el tema de debate. Teológicamente hablando y bíblicamente hablando, cualquiera de las dos interpretaciones es correcta. Okay. Si yo, por ejemplo, los duros aquí en hebreo son los colomé, yo el hebreo le tengo mucho miedo, aunque tomé clase de hebreo avanzado, pero yo siempre trabajo el texto del Antiguo Testamento, me es más fácil trabajarlo con la Septuaginta, En griego. con el texto griego. Entonces, tú tomas, por ejemplo, el texto griego de la Septuaginta y es similar al inicio de Juan 1:1. En el principio era el verbo. En arquí o logos. Está duro en griego, tú. Voy para una maestría, estoy dando otra vez el griego. ¿Fue cuál maestría, verdad? Pavonao. ¿Te están dando griego ahí? Mi esposa no está informada, pero es Monte Morelos. Ah, tú vas para la de sistemática. Sistemática, porque no tengo que esperar 2 años. Pero si tú me puedes gestionar algo, hablamos ahorita. No, yo te puedo gestionar el permiso con la señora, porque son 4 meses. No, 2. Ah, son 2. Ah, bueno, está bien. Entonces, si son 2, ya te va a dar permiso fácil. Sí, ella se va para Venezuela. Bueno, el punto es que en griego el inicio es igual. Entonces, ok, en el principio ya existía Jesús. Ese principio es el principio de la creación. Evidentemente, está hablando de que cuando el universo llegó a la existencia, ya Cristo estaba ahí. O sea, Él es anterior a ese principio. Así que, teológicamente hablando, puede ser el principio del universo, como puede ser también el principio del planeta Tierra.
El texto se puede tomar como una cláusula dependiente, el versículo 3 del versículo 2, o como una cláusula independiente, el versículo 3 independiente del versículo 2. Los científicos cristianos, sobre todo los especialistas en geología, son los que más empujan la idea de no, tiene que haber una separación aquí entre el principio de Génesis 1:1 y el primer día de la creación. Exacto. Y la razón, el argumento es geológico. Es decir, bueno, si esta piedra tiene millones y millones de años, entonces esta piedra tiene que ser anterior a Génesis 1:3 porque el planeta Tierra, según la cosmovisión adventista, lo que tiene son 6.000 años de creado. Entonces, y esta tierra, este pedazo de roca es mucho mayor que 6.000 años de creación. Eso indica entonces que hubo un momento donde Dios creó la tierra estaba ahí desordenada y vacía, y en ese primer día de la semana de la creación, Dios comienza a ordenar y a darle forma a un registro geológico que ya existía. Entonces ellos tratan de utilizar ese argumento para conciliar la ciencia con la fe y decir, no hay contradicción. Cuando la ciencia habla de una roca que tiene millones y millones de años, es simplemente porque esa roca forma parte de la tierra en ese primer momento de la creación. Puede ser posible eso, pero también puede ser posible lo siguiente. Dios creó una creación adulta. Me explico. Al final del sexto día, era otro socio mío aquí. Otro libro, otro candidato al libro. Al final del sexto día, Dios crea a Adán y le dice, tú tienes que agarrar a tu mujer y comenzar a tener hijos. Y como si el hombre tiene hora y media de creado. Oye, háblale de otra cosa, ¿no? Lo creó adulto. Ok. O sea, lo creó grande. No le enseñó a hablar. De repente Eva ve a Adán y le pregunta, ¿y tú cuántos años tienes de creado? No, yo acabo de ser creado. ¿Cómo hace? Tú tienes 10 pies de altura y esto y aquello. O sea, Adán fue creado adulto. Cuando Adán es creado, ya podía comer de los frutos de la tierra, lo que indica que ese arbolito, Adán lo ve, o venía un científico y analizaba los anillos de ese árbol y decía, por los anillos este árbol tiene 6.000 años, sí. Pero el árbol tiene 2 horas de creado. O sea, Dios creó una creación adulta. Amén. Entonces, en ese sentido, no habría contradicción entre la fe y la ciencia. Cuando la ciencia me dice, esta roca tiene 100 millones de años. Sí, porque cuando Dios la creó adulta. Okay. No tuvo que comenzar con ese proceso de pasar años, pasar siglos. No, porque Dios hizo una creación adulta. Así que teológicamente hablando, se puede interpretar el texto de las dos maneras y cualquiera de las dos maneras podría entrar en conciliación con, como dice Pablo, con la verdadera ciencia. Por supuesto, con la ciencia falsa siempre habrá contradicción entre el cristianismo y esa ciencia, pero es la ciencia falsa. Vamos con otra pregunta, Vladi. Vamos a ir un poquito más suave porque ya está tarde para alimento tan sólido, pero esta es bien fácil de responder. ¿Es necesario ser cristiano para salvarse? Ella dice llegar al cielo, vamos a poner para salvarse. ¿Es necesario? Preguntas de ese tipo me es difícil responderla porque la salvación es algo que forma parte de la soberanía de Dios. Yo cambiaría un poquito la pregunta para ponerlo más en el tono bíblico. ¿Es necesario confesar a Jesús como mi Salvador para salvarme? Según Romanos 10, sí. Todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Ahora bien, no siempre, y ahí es donde entran los caminos insondables de Dios, no siempre Jesucristo se le revela a las personas de la misma manera. Porque, le hago una pregunta, ¿Abraham se salvó? Sí. ¿Y aceptó Abraham a Jesús como su Mesías? Abraham dio mi vida y se gozó. Juan 8, la experiencia del capítulo 22.
Pero la revelación que él está teniendo ahí de Jesús no es la misma que tenemos nosotros, ni la que vieron los discípulos cuando participaron con Jesús día tras día. A Abraham se le dio un avance del plan de salvación, pero la consumación del plan de salvación él no la experimentó. Por lo tanto, la comprensión que tuvo Abraham de la salvación es distinta a la comprensión de Abraham que tenemos nosotros, porque la revelación que hemos tenido nosotros es más completa que la que tuvo Abraham. Tú tenías a los judíos que iban al templo y que la única manera que ellos tenían de profesar que aceptaban la salvación que Dios les ofrecía era creyendo en un cordero. ¿Estaba consciente ese judío de que ese cordero era el Mesías? No siempre. Estuvo consciente del valor y del significado y de la simbología que había en ese rito. Pero hay un montón de esos patriarcas y de esos creyentes de la antigüedad que Hebreos 11 ya los declara como que están esperando la patria venidera. Sin embargo, ellos no tuvieron una profesión de Jesús como la que se da de nosotros. Entonces, decir si se salva o no una persona, yo no lo sé. He dicho dos cosas. Primero, lo que dice Hebreos 10, Romanos 10, yo tengo que confesar a Jesús para ser salvo, yo, porque ya tengo esa revelación. Número dos, esa revelación no siempre fue igual. La gente en el Antiguo Testamento tuvo acceso a esa salvación, pero no tuvo la comprensión que tenemos nosotros. La forma en la que ellos entendían la salvación es diferente a la como la entendemos nosotros, pero participaron de esa salvación y van a recibir esa salvación. Pablo, en Romanos 1 y en Romanos 2, habla de una revelación especial que Dios hace, que no necesariamente se traduce en salvación. Romanos 1, Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de modo que los paganos no tienen excusa. Lo dice él por un lado. Entonces, tú nunca supiste quién era Jesús, pero eso no significa que Dios no te dio una revelación. Okay. Las cosas creadas te daban indicio de eso. Y en Romanos 2:13, este texto yo quiero leerlo porque es un poquito más complejo. Él dice lo siguiente, Pablo. Dice el versículo 12, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, usted no conoció la ley. No conoció la ley. Pero pecaste. Pecaste sin conocimiento. Pablo dice, igual perecerá. Exacto. Pero sigue agregando él. Y todos los que bajo la ley han pecado, es decir, nosotros, por la ley serán juzgados. Entonces, a ver, Pablo está hablando de dos personas. Una pecó sin ley y otra pecó con la ley. Pero el destino final de esas personas es distinto. El que pecó sin conocer la ley, Pablo dice, pereció. Ok, pereció sin ley. El que pecó conociendo la ley, ese será juzgado. Lo que indica entonces que el otro, ¿qué dijeron ustedes? No será juzgado. Hubo un hermano que se enojó muchísimo conmigo cuando yo dije que hay cosas de Elena de White que yo no entiendo. Gloria a Dios si usted le entiende todo. De hecho, hay cosas de la Biblia que yo no entiendo. Exacto. Elena de White dice, hablando de los esclavos negros en primeros escritos, ella dice, ese esclavo negro no entrará al cielo porque el amo blanco que tenía el mensaje nunca le predicó. Y entonces ella dice, Dios no puede salvarlo porque nunca profesó creer en Cristo. Okay. Dios no puede salvarlo. Entonces termina la declaración diciendo, será como si nunca existió. Sí, pero que el pecado de ellos se lo va a cobrar la amo. Aquí tengo una hermana que está en sintonía conmigo. Dice, porque ese pecó con el conocimiento de la ley. Entonces, ese sí va a ser juzgado. Lo que estoy es usando el Elena de White para tratar de entender lo que Pablo está diciendo. Okay.
Una persona que nunca comprendió el mensaje de salvación, que nunca lo recibió, Dios ni lo llevará al cielo, pero tampoco lo mandará al fuego eterno. Será como si nunca existió. Es decir, vino, vivió en la tierra 40, 50 años, se murió y ahí acabó su eternidad. Fresco. Ese no va a resucitar. Ese no va a resucitar. Te dije que es una declaración compleja, pero es lo que dice Pablo. Si la ley pereció, y Elena de White dice, será como si nunca existió. Pero como dice ella, los pecados de él, Dios lo va a castigar en el amo. Es decir, el amo sí va para el lago de fuego y azufre. Hay un Es misterio. decir, el amo sí será juzgado. Es decir, el amo sí será castigado. Lo que indica que una persona que nunca tuvo acceso al conocimiento de Dios, Dios no puede atribuirle a esa persona un castigo porque se mantuvo en la ignorancia. Dios va a castigar al que debió haberlo sacado de esa ignorancia, pero no lo hizo. Más o menos así yo entiendo lo de la declaración de Pablo. Esa era una pregunta suave, ¿no? Pastor, como dice ella, por los imbéciles, porque nacen imbéciles, Dios, el Señor, ¿cómo que Ya ustedes pueden ver la salvación? la pregunta suave a dónde nos Y le lleva. voy a decir ahí mismo, ahora como usted está hablando mi propio idioma, ya veo que usted es versada en el espíritu de profecía, ahora le voy a decir la parte que yo no entiendo. Porque ahí mismo, donde ella habla de eso, en eventos los últimos días, que habla de los niños imbéciles, es la expresión que ella usa, era su tiempo. No me venga con tontería ni con cuestiones de la generación de cristal, que no le puede llamar imbécil. Sí, porque en ese tiempo así era que se le decía. Hoy le diríamos a un niño con necesidades especiales, pero no me venga a criticar a Elena de White por eso. Elena de White es hija de su tiempo, en ese sentido. Entonces ella dice, ¿qué va a hacer Dios con ese muchachito? No va a hacer nada. Entonces, pero dice ella, Eso está muy bueno. ahora viene la partecita que yo no entiendo. Dice ella, vi niños en el cielo que no tenían padres. ¿Recuerdan esa cita? Sí. Vi niños en el cielo que no tenían padres. Y hay otra cita donde ella dice de niños que no entrarán al cielo porque sus padres se perdieron. Sí, también. Y entonces el padre arrastró el niño. Sí. Como en un caso, el niño entró al cielo sin papá, El otro. y en otro caso, el niño quedó perdido, no juzgado, perdido debido a la conducta del padre. Yo no lo sé. Es un misterio ahí para Yo que, no lo sé. para que No lo estudien los sé. hermanos ahí. Estudien Puede que ella haga una diferencia entre un niño de 1 año y haga una diferencia entre un niño de 12 años y que el niño de 12 años sí ya pudo establecer, pero los profetas, el mismo Pedro dice, usted ven a Pablo, que la gente dice que el mismo Pablo dijo muchísimas cosas que son difíciles de entender Difícil de entender. y que algunos la tuercen. Qué diverso. Pero los profetas están transmitiendo un mensaje que los rebasa a ellos y que nos rebasa a nosotros. Exactamente. Por eso tendremos la eternidad para estudiar las cosas que uno no comprendió. No se vuelva loco por las cosas que usted no comprende en la tierra. Está claro Amén. de que Jesús es su Salvador. Si usted entiende eso, lo demás, llegue al cielo que Dios se lo va a explicar. Amén. Como va a tener que explicarle a Esteban, Que Pablo se salvó. como y este tipo que está aquí. Explícame eso, Te imagino Esteban Porque lo en último ese que yo momento. vi fue ese señor entrándome a pedrada. Esteban en ese momento. Esteban, yo te voy a explicar qué es lo que pasa. Ah, bueno, está bien. Hay muchas cosas que el Señor no va a explicar. Esteban, me van a matar otra vez de que vea a Pablo aquí. Dije. Señores, miren, son las 9:15. Creo que 2 preguntas más, Bernardo. Es más, vamos a seguir hasta que se paren 5 hermanos. Cuando se paren 5 hermanos, No, ahí. bueno, yo soy uno de los 5. Miren, pastor, otra fácil, yo sé que esta es muy fácil y a mí me interesa. Yo le voy a agregar algo porque es una pregunta de toda la vida. Tal vez hoy no la responda Vladimir, pero la voy a hacer. ¿Habrá familia en el cielo o en la tierra nueva? Porque en el cielo, en la tierra nueva. Y si se tendrán relaciones sexuales en la tierra nueva. Es una buena pregunta. Porque mira, ella está recién casada y si Cristo viene ahora va a decir, ahora no, Señor, porque todavía. Entonces, ella quiere saber esa pregunta. Bueno.
Yo acabo de estudiar mucho el tema de la Tierra Nueva, Qué bueno. porque El libro el libro Tierra aborda los Nueva. capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, que son donde describe la Tierra Nueva. Pero con respecto a ese tema solo tenemos dos declaraciones inspiradas. Una de Jesús en Mateo 22, donde Jesús dijo, en la resurrección serán como los ángeles. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Espérense que el experto Vladimir. No, yo no soy experto. Yo estoy diciendo, porque yo sé que el tema siempre genera cuestiones. Yo no tengo, no hay nadie en mi familia. Aquí voy a poner un ejemplo, seguro lo ven ahorita por YouTube. Voy a poner un ejemplo, no, muy sensible. Voy a usar a otra gente de ejemplo. Y la otra declaración es de Elena de White, donde Elena de White dice que no habrá matrimonios en la Tierra Nueva. ¿Qué va a pasar con una pareja de esposos que se casaron por toda la eternidad aquí en la Tierra y vivieron juntos para siempre? ¿Cuál va a ser la relación de ellos en el cielo? ¿Cuál va a ser la relación de ellos en el cielo? Por lo que dijo ella, cuando murió Jaime White, en su nota biográfica, Sí. frente a su cadáver ahí, que Dios le dijo al Señor en una oración, guárdame este tesoro hasta que Cristo Hasta la mañana de la resurrección. Así es. Sí, va a resucitar Jaime White y va a estar con ella. Y Está abogando por Daisy, que está con Daisy ya. no, porque el lío vino cuando los saduceos le preguntaron a Jesús, y dime, ¿con quién es que él va a vivir en la Tierra Nueva? La mujer. Porque con la Jacob, mujer que tuvo varios esposos. Jacob, ¿de quién va a ser marido en la Tierra Nueva? ¿De Lea o de Raquel? O de... O de las concubinas. O sea, entonces Jesús dice, no, es que ustedes están viendo el cielo o la Tierra Nueva, el mundo venidero, en función de lo que ustedes tienen. Pero las cosas van a ser distintas. ¿Cómo va a ser el núcleo familiar en el cielo? Yo no lo sé. Lo que sí yo creo es que la propuesta que Dios tiene Es mejor. es mejor que la que tenemos aquí en la tierra. Amén. O sea, lleguemos allá y veamos cómo va a ser la cosa. Elena, ahí vuelvo. Una cosa es la mujer como tal y otra cosa es la profeta. De hecho, el año que viene vamos a sacar un libro, se cumple el bicentenario del nacimiento de Elena de White, y vamos a sacar un libro sobre la relación entre Jaime y Elena. No escrito por mí, vamos, es Yagpa. Imagino los pleitos de Elena y Jaime. Sí, va a haber muchas cosas. Una pareja normal. A esta hora tú todavía estás escribiendo, Elena. Yo imagino a Jaime diciéndole a Elena. O Jaime diciéndole, no vuelva, quédate por ahí. O Elena diciéndole, es que tú no me oyes. Yo te hablo y es como si hablara a una pared. Ay, está interesante el libro, Pero Elena, saben que tuvo varios pretendientes. Después que Jaime White murió en 1881, ella muere en 1915, lo que indica que vivió 19 y 15, que 34 años sola, como viuda. Y tuvo buenos pretendientes. Uno de ellos fue el pastor Haskell. Le mandó muchas cartas expresándole su amor, pero ella dice textualmente que esta tierra no hay un hombre que haya calzado unos zapatos como lo de Jaime White. Como lo de Jaime White. O sea, lo que dice Colomero, lo que ella menciona de su esposo es real. O sea, la esposa que copien esposas. ¿Verdad, Wilton? Y todo esposo deben de ser como Jaime White, es cierto, Carlos. Pero, entonces, el caso es que ella nunca quiso casarse. Pues decía, no. Por un lado, tenía esa esperanza del momento de la resurrección estar con su marido. Y por el otro lado, dicen, en la Tierra Nueva no habrá casamiento. Algunos lo que dicen es que es el soltero el que se fuñó. Que el casado, llegó casado, sigue casado, pero el soltero no va a tener la posibilidad de casarse en el cielo. Gloria a Dios. O sea que el soltero solo tiene una posibilidad de casarse, que es aquí en la tierra. Pero no, hermano, fuera de broma, hay cosas del cielo que tendremos que llegar allá para uno saber exactamente qué es lo que Dios tiene. Última pregunta de la noche.
Está bien, está bien, está bien. Como ustedes digan. Pastor, este es fácil. Explíquenos la predestinación. ¿Todos saben lo que es la predestinación? Si estamos perdidos desde haber nacido, ¿estamos predestinados para perdición o para salvación? Bien. Adelante, Vladimir. Todas las veces que aparece la palabra predestinación en la Biblia, que creo que son 5 o 6 veces, Romanos 8:29, por ejemplo, y Efesios 1:5, siempre la predestinación está vinculada a la salvación. Nunca se habla de alguien que está predestinado para perderse. Dios nos escogió en él, dice Efesios 1:5, y nos predestinó para que reflejemos, Romanos 8, la imagen de su Hijo, Efesios 1, para que seamos adoptados. Pero esa adopción y esa elección es para todos los seres humanos. Dios desde la eternidad predestinó, es decir, tomó todas las medidas necesarias para que todos los seres humanos sean salvos, porque esa es su visión, esa es su meta, ese es su objetivo. Dice 2 de Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere, dice Juan 3, no, que nadie se pierda. Él quiere que todos aceptemos la salvación que Él nos ofrece a través de Cristo Jesús, el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, siempre que la Biblia habla de predestinación, es predestinación en función de el plan de Dios es para salvarse. Ahora, la diferencia viene cuando los calvinistas, que es el punto que siguen la mayoría de las iglesias evangélicas, entonces dicen que ese acto de predestinación también constituye una decisión deliberada de Dios, de decir, ok, Vladimir se salvó y Juan se perdió. ¿Ven la predestinación? Sí, es de salvación, pero es Dios predestinando a Vladimir para salvarse y predestinando al otro para perderse. Bueno, el punto con eso es que no armoniza con lo que da la revelación bíblica. Y ahí entramos, cuando uno trata de explicar la soberanía divina, se mete en problemas complejos. Miren un ejemplo de esto. Primera de Samuel 23. Tenemos un ejemplo de la soberanía de Dios en marcha, pero también la voluntad humana poniéndose en marcha. David va, libera una ciudad que se llama Keila. Saúl se entera que David está en Keila y Saúl dice, lo voy a ir a buscar. Cuando David oye que Saúl viene, entonces él le pregunta a Dios, ¿qué va a pasar? Entonces Dios le dice, si te quedas, voy a leerlo textualmente, él le pregunta en 1 Samuel 23:11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en manos de Saúl? ¿Descenderá Saúl? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo hagas saber. Y Dios le dice, sí, Saúl descenderá. Versículo 12. Y dijo David, ¿y me entregarán los vecinos de Keila en manos de Saúl? Y Jehová respondió, te entregarán. O sea, Dios dice dos cosas. Que Saúl viene y que cuando Saúl venga, los de Keila van a entregar a David. ¿Qué hace David? Se va. Dice, bueno, si Saúl viene y estos me van a traicionar, yo me voy. ¿Qué pasa cuando David se va? ¿Lo entregaron los de Keila? No. Pero tampoco vino Saúl, porque cuando Saúl se enteró que David se había ido, dijo, pues yo no voy a ir. Entonces aquí el punto viene es, Dios dijo, viene Saúl y ellos te entregarán. Y ninguna de las dos cosas pasaron. Pero no pasó porque ya se lo pidieron y no se dio lo primero. Exactamente, hermano. Ese es el punto, que no pasó. Pero fue algo que Dios dijo que iba a pasar. Si eso hubiera quedado más. Entonces entra el punto de el ser humano con una cabezota, que no nos gusta usarla, con una cabezota donde David dice, Dios dijo que me van a entregar y que Saúl va a venir a darme una pela. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a ir de aquí.
En otras palabras, la soberanía divina respeta el libre albedrío humano. La soberanía, la declaración de Dios no era una excusa para que David dijera, yo me quedo, porque Dios dijo que me iban a entregar y tiene que cumplirse la palabra de Dios. Lo mismo pasó en Hechos. A ver, ¿quién me dice? A ver si me animo y le regalo un libro. Algo en Hechos. Algo en Hechos. Un profeta. ¿Recuerdan cómo se llamaba el profeta? Ágabo. ¿Qué le dijo a Pablo? Con esta cinta, lo amarró con una cinta y dijo, así atarán a este hombre en Jerusalén. No vayas a Jerusalén. ¿Y qué hizo Pablo? El libro de... ahorita me lo Es verdad, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? ¿Recuerdan lo que hizo Pablo? El profeta le dice a Pablo, no vayas. Y él fue. Y el Pablo dice, no, yo me voy. yo voy porque entregaré mi vida. Y fue. Y fue. Ahí viene el punto. Si el profeta le dice a Pablo, no vayas, Ya. ¿por qué Pablo va? ¿Y por qué el libro de Hechos, Lucas, no menciona que Pablo es un rebelde, un desobediente, una persona que no aceptó el don profético? ¿Saben por qué? Porque usted puede ser todo profeta que usted quiera, pero Dios le dio una cabeza a usted. Y esa cabeza usted puede usarla. Lo que salga después de eso es tu responsabilidad, pero Dios nunca te va a cohibir que tú tomes tus propias decisiones. Entonces, en otras palabras, Dios es capaz de ver distintos futuros. Entonces, Dios vio un futuro. En un futuro, si David se quedaba, Keila lo entregaba Y y Saúl lo metía preso. Pero si David se iba, en el otro futuro que Dios también estaba viendo, ninguna de las dos cosas iban a pasar. Entonces, el futuro es una combinación de la soberanía de Dios esfuerzo humano. entrando en práctica con las decisiones que yo tomo. Amén. Y ahí es donde yo tengo que desarrollar la capacidad de tener ese discernimiento para tomar la decisión correcta. A veces nosotros decimos a la gente, hermano, aquí están todas las respuestas. Lea la Biblia. Mentira, eso es mentira. Hay un montón de cosas que usted no va a encontrar en la Biblia la respuesta. Que usted tiene que tomar la decisión sobre la base de tu experiencia, sobre la base de la experiencia de otros, sobre la base de lo que leíste, de lo que viste, de lo que oíste. Y entonces toda esa información surgiendo en tu cabeza y tú pidiendo la dirección divina. Pero al final tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomarla. Y esa decisión puede ser buena, como la de David, que se libró de que los de Kenia y Saúl lo mataran, o como la de Pablo, que fue a Jerusalén y de ahí no volvió a quedar libre. Lo agarraron preso y de ahí el pobre Pablo, todo fue un crujir de dientes a partir de ese momento. Pero los dos tomaron una decisión. Exactamente. Y tuvieron luego que asumir las consecuencias de esa decisión. ¿Captan el punto, hermanos? Amén. Entonces, Dios te predestinó para salvación. Te predestinó para salvación. Pero ahora tú tienes que usar tu libre albedrío para decirle al Señor, y yo acepto esa salvación que tú me estás ofreciendo. Amén. Algo así como que la presencia y la predestinación divina no limitan la libertad humana. Correcto. Dios hizo todo para mi salvación, pero yo elijo mi destino. Amén. Entonces, Dios lo que está viendo en el futuro es, si Vladimir toma esta decisión, pasa esto. Exactamente. Si Vladimir toma esta decisión, pasa aquello. Si Vladimir toma esta decisión, pasará lo otro. Pero al final, quien toma la decisión soy yo, porque a mí Dios me dio libre albedrío. Exactamente. Eso dice San Pablo en Romanos 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo como un sacrificio agradable, santo. Y entonces agrega otra parte, que es
vuestro culto racional. racional. Y la palabra griega para racional ahí es logikon. ¿Un culto cómo? Lógico, racional. Las decisiones no siempre son Sentimental. yo siento que el Espíritu me dijo y el Espíritu me está diciendo y me voy porque lo siento. No, la vida espiritual también incluye Razonamiento. el ejercicio de la mente, el ejercicio de la razón, porque esa es una facultad que Dios te dio a ti, que no se la dio a los Terian, Ay, no se la dio a ellos. que no hay teria, no hay. No, yo espero que no. No se la dio a ellos. Eso te diferencia a ti de un animal, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, tu lucha es, no es como el cuarto mandamiento, que ya la Biblia me dice, hay que guardar el cuarto mandamiento. No, son otras decisiones. Señor, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? No me digas que la Biblia te va a decir a ti lo que tú vas a estudiar. No te lleve de ese cuento. Léase Génesis, desde Génesis al Apocalipsis, y usted no va a encontrar, Dios me mandó a estudiar ingeniería de software. Por Dios. No, usted piensa, usted analiza, usted pone en práctica, ejercita sus neuronas, usted lee, usted consulta, pero al final tú tomas una decisión y tienes que vivir con los resultados de esa decisión. Y como el hermano aquí me dijo que era con los jóvenes que íbamos a hablar, ustedes están en la edad donde están tomando las decisiones que van a marcar el resto de su vida, lo que van a estudiar. Lo que van a estudiar. Eso es una decisión que usted tiene que dedicar tiempo a pensar, a analizar, a pedir la dirección divina, a orarle a Dios. Pero al final, usted es el que va a tener que decidir a dónde se va a ir a estudiar y qué va a estudiar. Al final, tú eres el que va a decidir con cuál hombre es que va a pasar el resto de tu vida. Tú, no lo va a decidir otro, tú. Y al final es un ejercicio mental el que tendrás que hacer para tomar esa decisión, que te va a marcar por el resto de tu vida, para bien o para mal. Entonces, yo decía cuando escribí Visita mi Muro, que en la edad donde tenemos menos experiencia, de 15 a los 24, es donde tomamos las decisiones que marcan lo que vamos a vivir nosotros cuando seamos gente de experiencia. Por eso es, hermanos, yo creo que ya no hagan más preguntas, voy a terminar con esta reflexioncita. No molesten a los jóvenes. Yo le estoy hablando a los necios de este mundo, a los necios de esta iglesia y de este distrito. Usted no se imagina la lucha y la carga que tiene un joven cristiano. El muchacho que cantó se fue. Cuando él estaba cantando, yo siempre que veo un muchacho joven cantando, yo siempre digo, wow, eso es un milagro. Que ese muchacho estuviera aquí cantando, yo también estoy en una discoteca por ahí, oyendo música, fumando droga, en esto, aquello, pero está en una iglesia cantando. No, que tiene un pantaloncito pegado. Está en una iglesia cantando. Entonces, ustedes a veces están colando mosquito y esos muchachos están librando una batalla, como usted no se imagina, para poder mantenerse en los caminos del Señor. Habían varias preguntas ahí que uno nunca quiere hacerle frente, pero los jóvenes preguntando por el tema de la homosexualidad. Sí. Ellos no están preguntando por el tema de la homosexualidad porque no creen que la Biblia condena la homosexualidad. Están preguntando porque están viviendo eso. Y usted puede taparse la cabeza y decir, es la marca de la bestia, y andan que van a tirar la ley dominical y una fundación, la ley dominical, y usted puede imaginarse todo lo que usted quiera de la ley dominical, que esté en su imaginación. Le voy a decir lo que es real. Lo real es que aquí usted tiene muchachos que están batallando con su identidad sexual. Exacto. Y eso es parte del engaño. Andamos detrás de un engaño, de una ley dominical, que será un engaño futuro en algún momento, pero muchos de nuestros jóvenes están siendo engañados porque no saben si son hombres, si son mujeres, y no saben si le tiene que gustar a un hombre o lo tiene que gustar a una mujer, porque la sociedad de hoy le ha turbado la mente. Y nosotros le metemos a esos temas, no porque me da vergüenza, no porque eso no es un tema espiritual. Y mientras tanto hay padres que en silencio
están peleando con ese demonio dentro de su casa. Así es. Una plaga de suicidio entre los jóvenes adventistas. Una plaga de depresión entre los jóvenes adventistas. Una plaga de falta de identidad entre los jóvenes adventistas. Y nosotros en Belén y los pastores, y a los muchachos llevándoselo el mismo diablo, con problemas reales. Problemas reales. Y usted lo que anda es que el muchacho vino en unos tenis a la iglesia. Hermano, déjelo porque vino. Es mejor que venga con unos tenis a la iglesia y no que se vaya con los mismos tenis por ahí. Por último, dice Pablo en Romanos 14, no se meta con el siervo ajeno. Usted como anciano y diácono, que de paso no visita a los hermanos, ni tiene idea de lo que está viviendo el hermano, no quiera luego cuando el hermano viene con su muchachito adolescente, después de haber tenido un pleito en la casa terrible para traerlo, que usted venga y que usted el guardián de la ortodoxia, y este muchacho con esa pelada y entonces usted viene a meterse con mi hijo. Pablo dice, no se meta con el siervo ajeno. No ande metiéndose con los hijos que no son suyos. No ande metiéndose con los hijos que no son suyos. No ande queriendo regular la vida espiritual de un hijo que no es suyo. Porque usted no sabe la lucha y la batalla que está librando ese papá para que luego usted venga a desanimar al muchacho y el muchacho tenga una razón para no venir a la iglesia. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Y los que tenemos hijos adolescentes, los que tenemos hijos jóvenes, sabemos la batalla que estamos librando. Usted no la sabe. De hecho, por usted ignorar lo que nosotros no queremos ignorar, muchos de nuestros muchachos no quieren saber ni de usted ni de la iglesia. Y usted se escuda de que los míos son los principios que usted se ha inventado. No son los principios de la iglesia, son los que usted se ha inventado, que son muy buenos y aplíquelo en su casa. Como yo que tengo principios que son míos y lo aplico en mi casa, a mis hijos, donde mando yo. Pero no puedo hacer de mis creencias o de mis ideas una categoría de ley eclesiástica y en la iglesia el que no pasa por ese filtro, entonces yo le entro a patadas. Cuidemos a nuestros jóvenes. Cuando yo era muchacho, la única forma que yo tenía de ver los senos de una mujer, óigame bien, la única manera que yo tenía de ver los senos de una mujer era en el colegio, en el masónico, que apareciera un muchachito con un bolígrafo, que cuando tú lo ponías boca abajo, se le bajaba el brasier a la muchacha. Wilton no se acuerda, ¿eh, Will? Y había uno que tú le ponías fuego Yo no puedo. y también hacía lo mismo. Yo no. Mira, mi hijo tiene esto. Sí. ¿Usted cree que la batalla que tiene el hijo mío con la pornografía es la misma que yo tengo? Jamás. Que yo tuve. Es mucho más fuerte la de él. Mucho más fuerte la de él. Y es gratis hoy. Porque la sociedad en la que él vive es mucho más compleja que en la sociedad en la que yo me crié. Así es. Entonces yo no puedo medir el cristianismo de mi hijo por el cristianismo que yo tuve. Yo me creo en una sociedad tan santa. Lo único malo que nosotros hacíamos era en un club de conquistadores. Oye, nos querían borrar en la iglesia, Claudio y compañía, porque nos poníamos de malcriado en un club. ¿O no, Wilton? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? No hacíamos más nada. Robarnos los dulces de los conquistadores. Eso Una era cosita lo más así, grande que en yo un campamento le entramos a piñazo a uno. Exactamente. Tirándole la piña. Eso es lo que nosotros hacíamos. Esos eran los males de la sociedad. Eso éramos los delincuentes de ese tiempo. Éramos los pecadores. Ay, Dios mío, usted no se imagina la lucha y las tentaciones. Y mire, hay muchachos en la iglesia que con 12 años han visto cosas que usted con 50 todavía no ha visto. Así es. Por último, les repito, cuiden a sus jóvenes, pastor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Pastor Vladimir. De verdad, la intención de este día se cumplió, aunque sea al final.
¿Ustedes se dieron cuenta? Todavía tenemos más de Vladimir Polanco. Mañana en el culto divino estará Vladimir Polanco. Tendremos un escenario así mismo, relajado, Vladimir, para que tú hables mañana a las visitas, especialmente, que se llenan muchas visitas los sábados acá a la iglesia. Cada iglesia va a tener su culto. Esto nada más para el hermano de Franconia en la mañana, pero en la tarde a las 3:30. Venga temprano para que podamos cubrir todo el programa en la tarde. De 3:30 en adelante vamos a estar con Vladimir Polanco con la misma dinámica, pero vamos a abordar en la primera parte el tema de la última generación, la teología de la última generación, que es especial para que saber cómo confrontar hoy en día la falsa doctrina. Y luego que Vladimir haga esa exposición, estaremos entonces una vez más con preguntas y respuestas. Ya me llegaron algunas preguntas más, así que vengan con buen ánimo el sábado. Duerman poco el sábado, no duerman el sábado. Acuérdense ahora de que lleguen para que puedan venir a la iglesia temprano, coman, no se llenen mucho, para que no se duerman en la tarde y a las 3:30 podamos estar aquí igual, jóvenes y adultos. El lunes. Que ayunemos, no ayunen. Coman, no se lleven de aneudi, que ayunen a neudi. Pero estaremos el sábado a partir de las 3:30 respondiendo más preguntas. Hay un link, miren, ustedes ven ese código de barra, escanelo y mándenos sus preguntas a ese código de barra. Manden sus preguntas y nosotros aquí la vamos a terminar con Vladimir.